Está en la línea telefónica y saludo con mucho gusto al vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, el padre José Manuel Suazo Reyes. Padre, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo le va? Mucho gusto en saludarlo y gracias por esta entrevista. Le agradezco la comunicación con usted. Oiga, hoy se dio a conocer, desde el día de ayer se dio a conocer que el Papa Francisco ha aprobado los decretos para la promulgación de nuevos decretos que le van a dar a la Iglesia 5 nuevos santos, 2 nuevos beatos y 6 nuevos venerables. Destacan de entre los nuevos santos, sin duda alguna, 2 figuras: la del Papa Pablo VI y la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, que fue asesinado allá por los años 80 por grupos paramilitares de ese país. ¿Qué representa esto, padre? A ver, platíqueme usted, ¿qué representa para la Iglesia estos nuevos santos y beatos? Bueno, sin duda que los personajes que usted ha mencionado, el Papa Paulo VI y Monseñor Romero, que son los que destacan como figuras muy importantes, representan sin duda un aspecto muy importante. En primer lugar, porque Paulo VI está celebrándose ahora 50 años de un documento que él escribió que se llama Humane Vitae, que es un documento que defiende la vida. Y hoy ese tema es un tema que se ha vuelto pues un tema muy importante para la fe cristiana por todos los ataques que la vida tiene Uh-huh. y por todas las políticas públicas incluso que existen no solamente a veces en nuestro país, Uh-huh. sino en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, sin duda que aquel Papa que hoy va a ser canonizado, el Papa Pablo VI, pues un profeta de su tiempo, Uh-huh. que defendió el tema de la vida y que hoy viene reconocido precisamente por un milagro que tiene que ver también con la vida. Sí. El milagro que se le reconoce fue la curación de un feto de 5 meses de existencia en el vientre de su madre, y entonces tiene que ver nuevamente el tema de la vida. En el caso de Monseñor Romero, pues un arzobispo de El Salvador, como usted lo ha mencionado, un gran defensor de los derechos humanos. Sí. Monseñor Romero y Pablo VI coincidieron, de hecho, cuando Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de El Salvador, pues tuvo que viajar a Roma para entrevistarse con el Papa por la situación de las guerrillas que estaba viviendo allá en su país, y encontró muchísimo apoyo entonces en el Papa Pablo VI, y de Uh-huh. allí que, bueno, él fue asesinado Es, por odios a la fe, ¿no? claro, Entonces, claro. Es significativo, ¿no? Que ambos hayan sido proclamados, hayan sido elevados a los altares por la relación que existía también entre ambos, entre el Papa Pablo VI, entre Monseñor Óscar Romero. Y además digo, el Papa Pablo VI pues fue el Papa del Concilio, ¿no? Si me permite, padre Suazo, está también en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar al padre Rafael González, un hombre que sabe mucho de estos temas también de canonizaciones, porque fue el encargado de llevar la causa de canonización del santo, de nuestro santo, San Rafael Guízar. Padre Rafael, me da gusto saludarlo también. Ángel, buenas noches a ti, a todo el auditorio y al padre Suazo. Me da muchísimo gusto escucharlo, padre. Ya escuchábamos al padre Suazo comentar muy puntualmente la relevancia que tiene el que ahora se convierta Pablo VI en santo en este contexto, ¿no?, que la Iglesia ha estado propugnando en torno a la defensa de la vida, dado que el Papa Pablo, como ya lo explicaba el padre Suazo, pues fue el autor de esta encíclica, ¿no?, Humane Vitae. ¿Cómo se percibe este anuncio hoy al interior de la Iglesia, padre González? Mira, el padre Suazo ya dio los dos perfiles muy bien dados, que creo que son fundamentales, pero yo agregaría lo siguiente: se trata de dos mártires. Sí. Van a objetar, no, pues el Papa Pablo VI no murió mártir. No murió mártir derramando su sangre como Monseñor Romero, que es el acto supremo de testimonio en la fe de Cristo el Señor. Pero Pablo VI fue un mártir de su tiempo, porque con el Concilio Vaticano II, que
continuó después de la muerte de Juan XXIII y que luego clausuró. Pues se vino a la iglesia una avalancha de protestas, de ideologías en contra de la doctrina conciliar, deserciones de sacerdotes. A mí me tocó todo ese tiempo, yo lo recuerdo perfectamente bien, las deserciones sacerdotales, todo. Y él, de una manera sabia y con la asistencia del Espíritu Santo, pero con mucho sufrimiento en su vida, llevó adelante a la iglesia y la fue poco a poco encauzando hasta que el concilio empezó a sentar. Y fue un mártir porque también con la Humanae Vitae, pues tuvo muchos sectores que lo criticaron por la doctrina allí expuesta, que no siempre ha sido bien entendida. Monseñor Romero fue mártir derramando su sangre porque precisamente en una celebración eucarística fue acribillado. Es cierto. Y por cierto que allí estaba Monseñor Sergio Méndez Arceo, no me diga. Que era obispo de Cuernavaca, claro. Se le llamaba el obispo rojo, claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que una vez vino al Teatro del Estado y armó una revolución aquí. Bueno, una serie de controversias. Tanto uno como el otro fueron hombres virtuosos. Sí. Y por sus virtudes, por su martirio con sangre, Monseñor Romero, por su martirio como confesor de fe, Pablo VI, pues alcanzan ahora la máxima distinción de la Iglesia de llegar a los altares, para ser ejemplo a imitar y para ser intercesores nuestros. Yo creo que es una decisión muy acertada del Papa, naturalmente avalada por la Congregación para la Causa de los Santos. Así es. Le planteo a los dos, Padre Suazo, Padre González, una reflexión para cerrar con este asunto. Me parece de suma importancia que se hayan anunciado pues estos decretos que incluyen a tantos personajes, ¿no? 5 santos, 2 beatos, 7 venerables. En este contexto en el que está viviendo la Iglesia, alguien en alguna ocasión escuché comentar que se están cumpliendo prácticamente 50 años, ¿no? Un poco más del Concilio Vaticano II, y que ahora, casi medio siglo después, se están viendo los frutos. ¿Estas canonizaciones serían parte de estos frutos del concilio, Padre Suazo? Yo creo que estas 2 canonizaciones y las demás que se anunciaron son un aliciente muy importante para la Iglesia católica, porque nos muestran que la santidad es posible, es decir, la santidad se alcanza, como ya el Padre Rafael lo ha expresado muy puntualmente, con el testimonio cotidiano de la vida, y en este caso de Paulo VI. Entonces, estas 2 canonizaciones son expresión también de esperanza. O sea, en un mundo revuelto, en un mundo lleno de mucha violencia, estas canonizaciones vienen tienen un sentido de esperanza, creo yo, para toda la Iglesia, de renovación, que apunta o apuntala el don de la fe. Padre González, ¿es parte de los frutos del concilio? Sin duda que es parte de los frutos del concilio. Si algo tuvo presente el concilio fue la vocación universal a la santidad en muchos de sus documentos y expresada primordialmente en el Evangelio. Cuando le preguntaron a Cristo el Señor qué tenían que hacer para salvarte, les dijo: estote perfecti, sean perfectos, sean santos como su Padre Celestial es santo. Es una vocación para todos. En algunos alcanza la dignidad de los altares, en muy pocos. En todos los demás alcanza lo que todos esperamos, la salvación. Les agradezco mucho a ambos, Padre Suazo, Padre Rafael González, que me acompañaran en esta tarde para platicar sobre este tema que sin duda es importante para la Iglesia, para los católicos, para los que forman parte de la Iglesia Universal. Les agradezco a ambos esta posibilidad de platicar con los dos. Saludos. Muchas gracias, Saludos, Padre. Ángel. Muchas gracias, Padre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.